Imagine una noche sin luna, lejos de las luces de la ciudad. Levanta los ojos y el cielo se abre ante ti como nunca antes. Miles de estrellas aparecen, una a una, como si alguien estuviera encendiendo velas en una catedral infinita. El silencio es casi absoluto, y en ese silencio algo despierta dentro de ti, algo antiguo, algo profundo. Ese momento, esa pausa frente al cielo, no pertenece a ninguna cultura en particular, pertenece a todas. En cavernas, en desiertos, en montañas y a la orilla del mar, seres humanos de todas las épocas levantaron los ojos y sintieron exactamente lo que tú sientes ahora. Una mezcla de admiración y de algo que se parece a la nostalgia de un lugar que nunca hemos visitado. Y siempre, en todas las épocas, surge la misma pregunta, tal vez la más antigua de todas las preguntas que la mente humana haya formulado. Una pregunta que ya fue susurrada en miles de idiomas, alrededor de fogatas, dentro de templos y en laboratorios modernos. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen las estrellas? ¿De dónde viene la luz que viaja millones de años para llegar hasta nuestros ojos? ¿De dónde viene este planeta que llamamos hogar? ¿El aire que respiramos? ¿El agua que nos sustenta? ¿De dónde venimos nosotros? Durante la mayor parte de la historia, intentamos responder con mitos, con poesía, con historias que reflejaban nuestro deseo de encontrar sentido en la inmensidad. Y esas historias eran hermosas, cada una a su manera. Pero hace pocas décadas, algo extraordinario sucedió. Por primera vez, la ciencia nos ofreció una respuesta. Y esa respuesta, curiosamente, es más grandiosa que cualquier mito que hayamos inventado. Esta es la historia del origen de todo, del primer instante al momento en que abriste los ojos por primera vez. Cada átomo de tu cuerpo, cada gota de agua en este planeta, cada rayo de luz en el cielo, todo eso tiene un origen común. Y ese origen comienza hace 13.800 millones de años, en un momento que lo cambió todo, para siempre. Existe un error muy común cuando hablamos del Big Bang. La mayoría de las personas imagina una explosión, algo que detonó en algún lugar del espacio, lanzando materia en todas las direcciones, como fuegos artificiales en una noche de celebración. Pero no fue así. El Big Bang no ocurrió en un punto del espacio. El Big Bang fue el nacimiento del espacio mismo, y del tiempo, y de todo lo que existe. Antes de ese instante, si es que la palabra antes tiene algún significado cuando el propio tiempo aún no existía, no había oscuridad, no había vacío, no había silencio. Porque la oscuridad, el vacío y el silencio ya son cosas, y no había nada, ni siquiera la nada. Es difícil para la mente humana aceptar eso. Estamos acostumbrados a pensar que todo necesita un escenario donde las cosas suceden, pero el universo no apareció dentro de algo. El universo es el algo, el escenario, los actores, la historia y el propio tiempo. Todo surgió junto, en el mismo instante. Y ese instante fue increíblemente breve. En los primeros fragmentos de segundo, estamos hablando de fracciones tan pequeñas que ninguna palabra cotidiana logra describirlas. El universo entero era más pequeño que un átomo, más pequeño que cualquier cosa que puedas imaginar. Y estaba caliente. Tan caliente que la materia tal como la conocemos simplemente no podía existir. Era un mar de energía pura, denso, violento, vibrando a temperaturas que desafían la comprensión. Entonces ocurrió algo que los físicos llaman inflación cósmica. En una fracción de segundo casi imposible de concebir, mucho menos que un parpadeo, el universo se expandió de forma brutal. No como un globo que se infla poco a poco. Más bien, como si el propio tejido de la realidad se hubiera estirado a una velocidad que supera cualquier límite imaginable.
En un instante, algo más pequeño que un átomo se volvió más grande que una galaxia. Esa expansión fue tan rápida y tan violenta que dejó marcas. Marcas que podemos detectar hasta hoy, miles de millones de años después. Pequeñas variaciones de temperatura en el fondo del universo, como huellas dactilares dejadas por el nacimiento de todo. Los científicos lo llaman radiación cósmica de fondo. Es literalmente el eco del comienzo. Cuando la inflación terminó, el universo siguió expandiéndose, pero ahora más lentamente. Y mientras se expandía, comenzó a enfriarse, como una brasa que se aleja del fuego. Y en ese enfriamiento, algo extraordinario comenzó a suceder. La energía, que antes era caótica e indiferenciada, comenzó a organizarse, comenzó a transformarse en algo nuevo, en materia. Las primeras partículas subatómicas aparecieron. Quarks, electrones, neutrinos, nombres que suenan extraños, pero que representan los ingredientes más básicos de todo lo que alguna vez tocaste, viste o sentiste. Los quarks, atraídos por una fuerza fundamental de la naturaleza, comenzaron a unirse. De 3 en 3, formaron protones y neutrones, los bloques de construcción de los átomos. Todo eso ocurrió en los primeros minutos, no en millones de años, no en miles, en minutos. El universo tenía apenas unos minutos de vida y ya estaba construyendo las piezas de lo que un día serías tú. Pero aún no había átomos completos. Para eso, el universo necesitaba enfriarse mucho más. Los protones y neutrones existían en un mar de partículas tan caliente que los electrones no lograban adherirse a ellos. Era como intentar armar un castillo de naipes en medio de un huracán. Y entonces, el universo esperó. Siguió expandiéndose. Siguió enfriándose. Durante casi 400.000 años, la materia y la luz permanecieron entrelazadas en una danza caótica. El universo era opaco. Si pudieras haber estado allí, lo cual sería imposible por innumerables razones, no habrías visto absolutamente nada, solo una niebla densa y brillante en todas las direcciones. Hasta que un día que cambió la naturaleza del cosmos para siempre, la temperatura descendió lo suficiente. Los electrones finalmente se unieron a los protones. Los primeros átomos nacieron, y en el instante en que eso ocurrió, la luz se liberó. Por primera vez en la historia del universo, los fotones pudieron viajar libremente por el espacio. El cosmos se volvió transparente. Y la luz que se liberó en aquel momento todavía viaja por el universo. Todavía está aquí. Todavía podemos captarla con nuestros instrumentos. Ahora, el universo era un lugar muy diferente de lo que había sido minutos antes. Tenía átomos, tenía luz, tenía espacio. Pero si pudieras contemplarlo en ese momento, encontrarías algo inesperado. Era extraordinariamente simple. Casi todo el universo estaba hecho de apenas 2 elementos, hidrógeno y helio. Nada más. Ningún carbono, ningún oxígeno, ningún hierro. Solo las 2 sustancias más simples que la naturaleza puede crear. Ese fue el resultado de la nucleosíntesis primordial, un nombre complejo para un proceso que duró apenas unos minutos justo después del Big Bang. Durante esa ventana brevísima, mientras el universo aún estaba lo suficientemente caliente como para funcionar como un reactor nuclear gigantesco, protones y neutrones se fusionaron para formar núcleos de helio y pequeñas cantidades de litio. Después de eso, el universo se enfrió demasiado rápido. La ventana se cerró y el cosmos se quedó con lo que tenía. Una nube inmensa y casi uniforme de hidrógeno y helio extendiéndose en todas las direcciones. Y entonces vino el silencio. Los cosmólogos llaman a este periodo la Edad Oscura Cósmica. Y el nombre no es una exageración.
Durante millones de años el universo permaneció a oscuras. No había estrellas, no había galaxias, no había ninguna fuente de luz visible, solo gas flotando lentamente en el vacío, en una oscuridad tan completa que es difícil de imaginar. Si pudiéramos comprimir toda la historia del universo en un solo día, esa oscuridad habría durado horas, horas de silencio, horas de espera, como si el cosmos estuviera reuniendo valor para dar el siguiente paso. Pero algo estaba ocurriendo en esa oscuridad, algo invisible y paciente. La gravedad, esa fuerza silenciosa que lo permea todo, estaba trabajando. Lentamente, de forma casi imperceptible, el gas comenzó a aglomerarse. Regiones que eran apenas un poco más densas que sus vecinas comenzaron a Parma a atraer más materia, como una bola de nieve que, al rodar, se va haciendo más grande. Esas aglomeraciones crecieron a lo largo de millones de años. El gas se comprimía, y al comprimirse, se calentaba. Poco a poco, en el corazón de esas nubes inmensas de hidrógeno, la temperatura comenzó a subir, cada vez más, hasta que, en algún momento, en algún lugar de aquella inmensidad oscura, la temperatura y la presión en el centro de una de esas nubes alcanzaron un límite. Y por primera vez en la historia del cosmos, un núcleo de hidrógeno se fusionó con otro. La fusión nuclear se encendió y nació la primera estrella. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrió. Nadie sabe dónde. Pero sabemos que esa primera estrella no era como nuestro Sol. Era enorme. Cientos de veces más grande, millones de veces más brillante y terriblemente inestable. Viviría apenas unos millones de años. Un suspiro en términos cósmicos, antes de morir de forma espectacular. Pero en aquel instante, cuando su luz se encendió, la edad oscura terminó. Y no estuvo sola por mucho tiempo. Una tras otra, por todo el universo, otras nubes de gas alcanzaron el mismo punto crítico. Otras estrellas se encendieron, como linternas surgiendo en la oscuridad, una por una, hasta que el cosmos entero comenzó a brillar. Esas primeras estrellas eran diferentes de las que vemos hoy. Estaban hechas exclusivamente de hidrógeno y helio, sin ningún elemento pesado. Los astrónomos las llaman estrellas de población 3. Ninguna de ellas sobrevivió hasta nuestros días. Fueron todas consumidas hace miles de millones de años. Pero su legado es inconmensurable, porque fueron ellas las que crearon algo que el Big Bang no había logrado crear. En el interior de esas estrellas gigantescas, bajo temperaturas y presiones inimaginables, el hidrógeno y el helio se estaban transformando en algo nuevo. El calor y la fuerza gravitacional fundían núcleos atómicos, creando elementos más pesados: carbono, nitrógeno, oxígeno, elementos que antes simplemente no existían en ningún lugar del universo. Las estrellas estaban fabricando los ingredientes de la complejidad. Y cuando esas primeras estrellas murieron, en explosiones colosales, llamadas supernovas, todo ese material nuevo fue lanzado al espacio. Nubes ricas en elementos pesados se esparcieron por el cosmos, mezclándose con el hidrógeno y el helio que ya existían. Y de esas nubes enriquecidas nació una segunda generación de estrellas, estrellas que ya llevaban en sí los elementos forjados por las que vinieron antes, y alrededor de esas nuevas estrellas, algo inédito se volvió posible: la formación de planetas rocosos, mundos sólidos hechos de hierro, silicio y oxígeno. Mundos como el nuestro. El universo había aprendido algo nuevo. Había aprendido a construir complejidad a partir de la simplicidad. Y esa lección, escrita en el lenguaje de la física y la química, sería repetida miles y miles de millones de veces, en miles y miles de millones de lugares, hasta producir algo verdaderamente extraordinario. Existe una frase que tal vez hayas escuchado alguna vez.
Una frase que parece poesía, pero que es en realidad un hecho científico, una de las verdades más profundas que la ciencia haya revelado. Somos polvo de estrellas. No es una metáfora, no es una forma bonita de decir algo abstracto, es la realidad. El calcio en tus huesos fue fabricado en el interior de una estrella que murió antes de que el Sol naciera. El hierro en tu sangre fue forjado en una supernova. El oxígeno que está entrando en tus pulmones en este preciso momento fue creado por fusión nuclear en el corazón de una estrella gigante hace miles de millones de años, en algún lugar distante de esta galaxia. Cada elemento pesado en tu cuerpo, cada uno, sin excepción, fue producido por una estrella. No existe otra fábrica en el universo capaz de hacer eso. Solamente dentro de las estrellas la temperatura y la presión son suficientes para fundir núcleos atómicos y crear la diversidad química que hace posible la existencia de planetas, de océanos, de moléculas complejas. De ti. Y el proceso no ocurrió una sola vez. Ocurrió en ciclos, a lo largo de miles de millones de años. Estrellas nacían, vivían, morían y devolvían sus elementos al espacio. Esos elementos se mezclaban con nuevas nubes de gas. De esas nubes nacían nuevas estrellas con nuevos planetas, cargando una química cada vez más rica. Cada generación de estrellas era un poco más compleja que la anterior. El universo se estaba construyendo, capa por capa, muerte tras muerte, renacimiento tras renacimiento. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, en un rincón tranquilo de una galaxia espiral común, una de esas nubes de gas y polvo comenzó a colapsar. Tal vez la onda de choque de una supernova cercana fue el empujón inicial. No lo sabemos con certeza, pero sabemos lo que ocurrió después. En el centro de esa nube, la materia se comprimió hasta encender la fusión nuclear y nació una estrella amarilla, de tamaño modesto, sin nada particularmente especial, una entre miles de millones en su galaxia. La llamamos Sol. Alrededor del Sol, el material restante de la nube, polvo, gas, fragmentos de roca y hielo, comenzó a girar en un disco aplanado. Y dentro de ese disco, las partículas comenzaron a agruparse. Pequeños granos se unían para formar piedras. Piedras se unían para formar rocas más grandes. Rocas más grandes colisionaban y se fundían, formando cuerpos cada vez más masivos. En unos pocos millones de años, el disco caótico se transformó en un sistema organizado de planetas orbitando la nueva estrella. El tercer planeta a partir del Sol se formó en una posición privilegiada, no demasiado cerca, donde el calor evaporaría cualquier océano, no demasiado lejos, donde todo se congelaría en un silencio permanente. Estaba a la distancia exacta para que algo extraordinario pudiera ocurrir. La Tierra joven era un lugar violento. Su superficie hervía con lava. El cielo era tóxico. Asteroides la bombardeaban constantemente. No había nada que se pareciera al mundo que conocemos hoy. Y sin embargo, ese caos llevaba consigo todos los ingredientes necesarios: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Los elementos fundamentales de la vida estaban todos allí, esperando. El agua llegó, tal vez traída por cometas, tal vez ya presente en las rocas que formaron el planeta. Los océanos se llenaron, la superficie se enfrió, y en algún momento, en algún charco de agua tibia, en alguna grieta volcánica en el fondo del mar, en algún lugar que aún no logramos identificar, las moléculas correctas se encontraron en la secuencia correcta, y la vida comenzó. No sabemos exactamente cómo. Ese es uno de los grandes misterios que la ciencia aún intenta resolver. Pero sabemos que ocurrió relativamente rápido en términos geológicos. Apenas unos cientos de millones de años después de la formación de la Tierra, las primeras formas de vida
ya existían. Organismos simples, microscópicos, frágiles, pero vivos, capaces de replicarse, de sufrir mutaciones y de evolucionar. Y evolucionaron. Durante miles de millones de años la vida se transformó. De células simples a organismos complejos. De criaturas marinas a seres que caminaron sobre la tierra. De reptiles a mamíferos. Una cadena ininterrumpida de transformación que te conecta, en este momento, a aquella primera molécula que aprendió a copiarse en un océano primitivo. Piensa en eso por un instante. Los átomos que forman tus manos ya estuvieron en el corazón de una estrella. Ya flotaron en el espacio interestelar durante millones de años. Ya formaron parte de una nube de gas que giraba alrededor de un sol recién nacido. Ya fueron parte de un océano joven. Ya fueron parte de un organismo vivo, miles de millones de años antes de que nacieras. Tú no estás en el universo como un visitante. Tú eres el universo, una parte de él que, por algún motivo que aún no comprendemos del todo, desarrolló la capacidad de pensar sobre sí misma, de mirar al cielo y preguntar de dónde vino. El cosmos tardó 13.800 millones de años en producir este momento, este exacto momento en que alguien cuenta esta historia y alguien la escucha. Todo lo que ocurrió antes, el Big Bang, la inflación, las primeras estrellas, las supernovas, la formación del Sol, el nacimiento de la Tierra, todo eso fue necesario para que este instante existiera. Entonces, la próxima vez que alguien pregunte de dónde vienes, recuerda, la respuesta completa no comienza con el nombre de una ciudad o de un país. Comienza hace 13.800 millones de años, en un instante de luz y energía que dio origen a todo. Eres el resultado de una historia que comenzó mucho antes de que existieran historias. Una historia escrita con hidrógeno, gravedad, tiempo y una dosis extraordinaria de azar. Cada átomo en ti es un sobreviviente. Cada molécula es una herencia cósmica. Ahora sabemos de dónde venimos, pero eso abre una nueva pregunta, tal vez aún más fascinante. Si estamos hechos de estrellas, si somos el universo contemplándose a sí mismo, entonces, ¿qué somos exactamente? Esa es la pregunta del próximo episodio. Espero que hayas disfrutado este video. Este fue el primer video de una serie llamada Cosmología. ¿Qué somos y hacia dónde vamos? Suscríbete para recibir notificaciones y no perderte ningún video. ¿Sobre qué temas te gusta quedarte reflexionando? Gracias por la compañía y un abrazo cósmico.